Hay algunos que dicen que el Panteón de Belén está maldito, que quienes entran solos rara vez salen. Yo también pensaba que eran puros cuentos, hasta que me encerraron ahí. No fue una travesura, fue una advertencia. Y lo que vi y lo que escuché, todavía me pone la piel de gallina. Me llamo Julián, y siempre me ha encantado la arquitectura antigua. En ese tiempo estudiaba arquitectura en Guadalajara, y desde niño había escuchado historias sobre el Panteón de Belén. Algunas eran leyendas, otras relatos que supuestamente habían pasado en verdad. Yo nunca los creí del todo, pero me fascinaban. Un viernes por la tarde, después de clases, unos compañeros de la universidad y yo decidimos hacer una visita guiada nocturna al panteón. Era parte de una actividad de investigación para una materia, pero también queríamos vivir la experiencia. Muchos dicen que de noche el lugar se siente diferente, y tenían razón. Entramos justo cuando el sol estaba por esconderse. Recuerdo que el aire se volvió más frío apenas cruzamos la reja principal. No es exageración, lo sentí en la nuca. Había una mezcla entre curiosidad y nerviosismo entre todos, aunque nadie lo decía en voz alta. El guía, un hombre de voz ronca y movimientos lentos, comenzó el recorrido, hablándonos de las tumbas más famosas, de las familias importantes de Guadalajara que estaban enterradas allí. Algunas tumbas eran imponentes, otras más humildes, pero todas parecían tener algo extraño, como si escondieran algo más que restos humanos. En cierto punto el recorrido me separó un poco del grupo. Quería tomar unas fotos en un ángulo donde la luz natural todavía alcanzara a tocar las cruces de piedra. Y ahí fue cuando la vi por primera vez. Una tumba solitaria, más alejada que las demás. Estaba rodeada por arbustos secos y no tenía nombre ni fecha. Lo único que tenía era un cuervo tallado en la lápida. Me llamó la atención porque se veía reciente, a diferencia de las demás que estaban desgastadas por el tiempo. Así que tomé una foto y de inmediato sentí un escalofrío. Fue como si alguien me estuviera observando. Pero al voltear no vi a nadie. Me reí nerviosamente, pensando que estaba sugestionado, y regresé con el grupo. El guía seguía contando historias. Una de ellas era sobre un médico que vivió a finales del siglo XIX y que fue enterrado ahí mismo. Decía que muchos aseguraban haberlo visto caminando entre las tumbas durante la noche, buscando redención por algo que hizo en vida. Esa historia me quedó grabada, aunque en ese momento no sabía por qué iba a ser importante. Terminamos el recorrido y el guía nos dio unos minutos para tomar fotos antes de salir. El cielo ya estaba completamente oscuro. Las farolas del panteón apenas iluminaban los senderos principales, dejando muchas áreas en sombras profundas. Me alejé unos metros más, porque quería captar una toma desde el ángulo opuesto, donde el cuervo seguía inmóvil sobre la tumba. Escuché pasos cerca de mí y pensé que uno de mis amigos me había seguido, pero cuando volteé, no había nadie. Me encogí de hombros y seguí tomando fotos. Fue entonces cuando lo escuché, un clic seco detrás de mí. Me giré justo a tiempo para ver cómo la puerta del panteón se cerraba lentamente, con un chirrido oxidado que se arrastró por todo el lugar. Corrí hacia la salida. Pensé que mis amigos estaban jugándome una broma pesada. Grité sus nombres, pero nadie respondió. Toqué mi bolsillo. No tenía señal en el celular. Nada. Me fui a la puerta lateral que el guía había mencionado como ruta de emergencia, pero lo que encontré fue una barda lisa, sin rastros, como si la puerta jamás hubiera estado ahí. Respiré hondo y me dije a mí mismo que debía mantener la calma. Caminé de regreso por los pasillos entre tumbas, tratando de encontrar otra salida. Fue entonces cuando tropecé con una lápida inclinada. Cuando me levanté, noté algo sobresaliente.
el suelo cubierto por tierra y hojas secas. Era un cuaderno viejo, empolvado, con las esquinas carcomidas y una cruz dibujada en la portada. Lo recogí y lo abrí con cuidado. La tinta estaba deslavada por el tiempo, pero aún se leía. Me senté en una banca de piedra tratando de entender lo que acababa de ver. Las siguientes páginas del cuaderno relataban lo que parecía una confesión. El autor decía haber sido testigo de una tragedia ocurrida ahí mismo, en el Panteón de Belén a principios del siglo pasado. Un niño de no más de 8 años fue enterrado vivo. El texto aseguraba que la familia, al notar que el pequeño aún respiraba, trató de sacarlo, pero ya era tarde. La tumba había sido sellada. El corazón me latía fuerte. Las hojas crujían con cada cambio de página. Había detalles muy específicos, ubicaciones de la tumba, el número de la losa e incluso dibujos hechos a mano que mostraban un símbolo extraño grabado en la piedra. Sentí que ese símbolo lo había visto antes, y si era el mismo que estaba en la tumba del cuervo. De pronto algo me hizo mirar a la izquierda. Una figura pequeña pasó corriendo entre las lápidas. Apenas un bulto oscuro que se desplazaba con rapidez. Me levanté de golpe. El cuaderno cayó al suelo. Lo recogí, pero no pude concentrarme más en la lectura. Sabía que algo o alguien me estaba observando. De pronto escuché un llanto. Al principio pensé que venía de fuera del cementerio, pero era imposible. Era un sollozo suave, débil, como de un niño asustado que venía de cerca, muy cerca. Me giré lentamente, esperando no ver nada, pero ahí estaba. Entre dos tumbas, una silueta agachada, apenas visible por la tenue luz de una farola. No pude moverme. Mis pies estaban congelados en el suelo. La silueta se levantó y en ese momento se desvaneció. No corrió ni caminó, solo se desvaneció en el aire como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé paralizado, tratando de convencerme de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero cuando volví la vista a la tumba del cuervo, estaba abierta. Apreté los dientes y retrocedí lentamente. Quería pensar que lo que había visto era parte de algún tipo de alucinación causada por el miedo, pero esas huellas seguían ahí, clavadas en la tierra húmeda. No eran parte de mi imaginación. Decidí regresar al lugar donde encontré el cuaderno, como si algo dentro de mí me dijera que encontraría respuestas. Revisé las últimas páginas. El autor contaba que muchas tumbas del panteón estaban mal selladas, que algunas mostraban marcas en el interior, como si los ataúdes hubieran sido golpeados desde dentro, supuestos errores de la época, aunque él afirmaba que no eran accidentes, sino castigos impuestos a personas que habían cometido actos horribles. Había una sección entera dedicada al médico del que ya había hablado más temprano. Su historia no era solo de horror, sino de arrogancia. Creía que podía vencer a la muerte, y cuando falló, comenzó a experimentar con rituales antiguos. El cuaderno decía que el médico intentó contactar con las almas atrapadas, y que en lugar de liberarlas, las encadenó más. Que por eso al morir su alma no encontró paz. Fue entonces cuando escuché pasos claros, firmes detrás de mí. Me giré de inmediato. Era un hombre vestido con ropa antigua, como de otro siglo. Caminaba lentamente por el pasillo de tumbas. No me miraba, pero se dirigía hacia la cripta del cuervo. Su presencia era pesada, como si el aire se espesara con cada uno de sus pasos. Lo seguía con la mirada mientras entraba en una de las criptas más oscuras. Dudé en acercarme, pero algo en mí, la misma mezcla de miedo en la necesidad, me obligó a avanzar. Al llegar, la puerta estaba entreabierta. Dentro no había nadie.
pero había algo más en el centro de la cripta. Una vela encendida justo frente a un espejo cubierto con una tela negra. La vela comenzó a parpadear y sin que nadie la tocara, la tela cayó. En el reflejo no estaba yo, era un niño. El mismo niño que había visto entrar a las tumbas. Estaba llorando. Me observaba, pero no desde el espejo. Me observaba a través de él. Retrocedí de golpe y caí al suelo. El golpe me hizo despertar de ese trance. Corrí fuera de la cripta jadeando, sintiendo que las paredes se cerraban detrás de mí. Ahí estaba él, el hombre de antes. Esta vez sí me miró. Tenía los ojos vacíos, sin brillo, como si ya no tuviera alma. Me enseñó una tumba cercana y mi sangre se congeló. Tenía mi nombre. La lápida era idéntica a la del cuervo, pero con mi nombre tallado y la fecha de ese mismo día. Me quedé paralizado frente a esa tumba. El mármol estaba frío y húmedo al tocar. A pesar del terror, toqué mi nombre. Estaba tallado con precisión. Era imposible que alguien lo hubiera hecho en esa misma noche. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Fue como si el suelo se aferrara a mis pies. Entonces escuché una voz susurrante cerca de mí. Ya es hora, Julián. No supe de dónde venía. No vi a nadie, pero el aire se volvió helado. Sentí una mano invisible tocarme el hombro, y en ese momento grité con todas mis fuerzas. Cerré los ojos esperando lo peor. Y entonces estaba tirado junto a la entrada del panteón. Ya había amanecido. El cielo tenía ese tono rosado de los primeros rayos del sol. Me levanté con la ropa sucia, las manos aruñadas y el corazón latiendo como un tambor. Corrí hasta la calle y un guardia del cementerio me dio. ¿Qué estás haciendo ahí?, dijo. Y le conté todo. Él solo negó con la cabeza y me dijo: no eres el primero que sale así y seguramente no serás el último. Regresé esa misma tarde con 2 amigos, buscando la tumba con mi nombre, pero ya no estaba ahí. Tampoco la del cuervo, ni la cripta, ni el cuaderno. Nada. Pensé en olvidarlo todo, en tratarlo como un mal sueño, una pesadilla. Pero desde entonces algo cambió en mí. A veces en los espejos veo al niño. Escucho su llanto cuando la casa está en silencio. Y cuando paso cerca del panteón, siento que algo o alguien me sigue. ¿Tú qué crees? ¿De verdad salí de ahí? ¿O quizás una parte de mí quedó atrapada por siempre? Déjame tu teoría en los comentarios. Y si tienes una historia real de terror, escríbala aquí abajo. Tal vez la próxima historia sea la tuya.